Este evento, ¿no?, de la Bienal de Arquitectura es un evento que me parece que va mucho más allá simplemente de ver proyectos de arquitectura o soluciones que tienen que ver con la arquitectura. Se convierte y se ha convertido hace mucho tiempo en encuentros que tienen que ver con una reflexión sobre la forma, ¿no?, de vivir y tener en la agenda temas que nos conciernen a todos. Vamos a empezar presentando un poco el tema de esta bienal. En general, cada una de estas bienales se articula a partir de una idea, de un concepto, que por supuesto cada uno de los participantes invitados, que son tanto países como estudios de arquitectos o artistas individuales, hacen como distintas interpretaciones, y creo que ahí es donde está la riqueza, ¿no?, de este encuentro de tantas, ¿no?, tantas respuestas distintas, y también de las preguntas que abre, que me parece que es súper importante. El lema de esta bienal es ¿cómo viviremos juntos? Me pareció súper interesante saber que en realidad el tema había sido propuesto antes de que comenzara la pandemia. Esta bienal tenía que hacerse el año pasado, en el 2020, y por motivos obvios se traslada un año, pero el director de la bienal, de esta bienal, el curador, el comisario, perdón, Sarkis, que es este arquitecto que está ahí sonriéndonos, de origen libanés, decide mantener la pregunta y no centrarse solamente en el tema de la pandemia o cómo vamos a vivir, ¿no?, después de la pandemia, sino unas respuestas, digamos, que él dice que tienen que ver con estas con causas, ¿no?, de la pandemia, como el cambio climático, las desigualdades sociales, las migraciones masivas, y también esto que hemos visto, ¿no?, de la polarización política y hechos violentos que han surgido, ¿no?, en los últimos años en Europa, en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Entonces, en realidad entender que ¿no?, que la pandemia es algo que ha agravado muchas de estas condiciones, pero que las otras subsisten y que es muy importante tenerlas en cuenta, ¿verdad? Y él dijo algo que me gustó mucho, eh, que la arquitectura en realidad es un arte que se basa en el optimismo, en la digamos, poder proyectarse hacia el futuro, y él dice que los arquitectos tienen la capacidad de dar respuestas más estimulantes que las que hasta ahora ha ofrecido la política en gran parte del mundo. O sea, esa posibilidad de mirar un poco, ¿no?, desde otro lado, el problema, digamos, también filosófico, ¿no?, y poder ofrecer esas soluciones desde otro ángulo, ¿verdad? Eso me parece que es sumamente importante, porque, digamos, obviamente que hay soluciones de distinto tipo que regulan nuestra convivencia, pero él habla también de la necesidad de actualizar lo que es nuestro pacto social de convivencia en este mundo. Y eso me parece sumamente importante, ¿no? Como repensar, porque obviamente la arquitectura como arte ha tenido respuestas diferentes, ¿verdad? Pero tenemos que repensar muchas de las soluciones y de las acciones que se han hecho, en especial, ¿no?, durante el siglo XX, y ver cómo mejorar, ¿no?, qué hay que cambiar, qué hay que mantener. Esta bienal, como en general pasan las bienales, homenajea
a dos arquitectos. Una es Lina Bobardi, que nosotras, ¿se acuerdan? Nosotros la vimos cuando el ciclo de las mujeres. Lina Bobardi fue una impulsora justamente del diálogo entre la arquitectura y la naturaleza. Es la diseñadora, entre sus grandes obras, que tiene muchas, pero es la diseñadora, por ejemplo, del Museo de Arte de San Pablo. Su primera obra en Brasil justamente habla como de esta apertura, ¿no? de este diálogo con el entorno natural. Ella lo consideró muchísimo, es su propia casa, la Casa de Cristal, que es, ¿no? que es como su primer manifiesto en un país. Ella venía de un país destrozado por la guerra y se encuentra, digamos, en Brasil con un país que en realidad estaba pensándose también en muchos sentidos, ¿no? Entonces, bueno, también ella aporta no solamente desde la arquitectura, sino también como editora, como diseñadora, aporta desde muchos ángulos a lo que es el pensamiento, digamos, de la identidad, ¿no? de vivir justamente en armonía social y en armonía con la naturaleza. Y el otro arquitecto, que sí es un arquitecto que está un poco mayor que en esta foto, pero es Rafael Moneo, un arquitecto español. Yo puse de su vastísima producción solamente 3 ejemplos que me parecieron como interesantes también por la riqueza como con que trabaja las texturas, pero bueno, ha hecho grandes obras y seguramente ustedes además en Barcelona seguro que han visto la Torre Puig, que es una de sus últimas obras, y bueno, en Beirut tiene esta que es justamente como la reconstrucción de un tejido social que por la guerra estaba en ruinas, justamente, ¿no? de ese tema del encuentro de los Ocos. Y bueno, me gustó mucho la gran galería, pero ya les digo que elegí simplemente, después pueden buscar su obra y me parece interesante. Esta muestra se dividió en 5 sectores. Como hay muchas obras y muchos envíos que participan en realidad de varias respuestas, yo elegí algunas que me parecían como las más relevantes en cada categoría o que me ayudaban a mostrar que había otras obras, pero además quería contarles que en esta primera división, esta primera serie que se llama Entre diversos seres, ocurren actuaciones espontáneas, improvisaciones de un grupo que se llama el College Dance de la Bienal, que en realidad se desarrolla esta Bienal de danza a la vez que se desarrolla la arquitectura, y me parece maravilloso este diálogo, ¿no? entre el movimiento, los cuerpos, la danza y las obras arquitectónicas o las instalaciones que se están haciendo. Esto todavía no hay registros, así que por eso se los debo, pero después si encuentro, porque la Bienal tiene un canal en YouTube que está muy bueno, en cuanto encuentre les hago llegar una para que lo vean. Y en encuentros, ¿no? Está la obra de este artista que también vimos, Giuseppe Pennone, que está dentro del pabellón de Italia, que se llama El Oyente. Si ustedes recuerdan, Pennone pone en diálogo muchas veces naturaleza vegetal viva con otros elementos, en este caso es un olmo, que sale del agua y que abraza una piedra blanca, que justamente como es una especie de invitación a escuchar, ¿no? a escuchar a esta naturaleza invisible, pero que bueno, necesita de una conexión especial, ¿no? de quien está para
para poder ser escuchada. Por otro lado, acá hay una obra que me pareció súper interesante, que es una obra colaborativa entre seres humanos y abejas. Eso, digamos, partió de la idea esta de observar, ¿no? Y crear en colaboración con las abejas. Entonces, lo que hicieron los arquitectos fue hacer como unas esqueletos, como una síntesis, digamos, de estas formas, una miniatura como el busto de Nefertiti, y un pabellón, que es como una bóveda, y las abejas intervinieron y construyeron depositando la cera alrededor de esta forma, ¿no? Entonces ahí viene todo un proceso de observación y de admiración, porque dice Libertini, el arquitecto, que las abejas son ingenieros de nube, ¿no? Porque como que se informan, ¿no? Hay una tecnología y a la vez hay un ida y vuelta con la naturaleza, eh, que podemos aprender justamente de ver cómo trabajan otros, ¿no? Cómo van construyendo y cómo se organizan. Y esos otros, en este caso, son las abejas. Es esto de abrir la mirada, ¿no? De con quién estamos compartiendo, quién es el nosotros. Y el nosotros es todo en realidad, ¿no? El nosotros es el mundo natural, y a veces es un otro que nos cuesta ver. Pero justamente en esta obra que se llama Futura Asamblea, el estudio Other Spaces, que se acuerdan de Olafur Eliasson, que también vimos su obra, y Sebastián Benham, que es su socio, plantean una reflexión, plantean ¿no? ¿Cómo sería una especie de asamblea entre todos los seres, ¿no? Entre todas las categorías de seres, una asamblea como para ponerse de acuerdo. Ese acuerdo necesita un espacio, y ese espacio no puede ser un espacio común, puede incluir una mesa, pero también tiene que incluir a las piedras y tiene que tener, ¿no? como eso, representar a todos. Y a partir de eso también generar, que ahí se ven un poco, generar nuevas formas, ¿verdad? Como generar formas que sean, bueno, que no se han pensado antes, que no se han practicado antes, pero que justamente vienen de esta otra escucha, ¿no? De las formas naturales, que ya no es antropocéntrica, sino que justamente se abre ¿no? y aprende de los otros. Hay otra sección que se llama Nuevos Hogares, Comunidades. Y aquí aparece el registro. Yo esto lo busqué porque a veces mostrar videos es más complicado. El Atelier Rita, que en Francia ha diseñado este refugio que es para migrantes y para viajeros, que es muy interesante, porque si ustedes ven, están estas formas de yurta, con estas construcciones, con un techo cónico, ¿verdad? Y a la vez hay otros tipos. Generalmente, quienes llegan pueden estar en dos categorías, o son familias o muchas veces son mujeres solas, con niños, sin niños. Entonces hay como una especie de diseño de esta ciudad con calles que además proveen espacios de encuentro para que los niños jueguen, espacios de encuentro para que haya reuniones comunitarias, para que haya incluso encuentros espirituales, ¿no? de religión. Es muy, muy interesante esta idea de cómo crear estas nuevas formas de vivir que muchas veces se convierten en
en soluciones, digamos, de emergencia que no son las más dignas. Aquí en este refugio se pueden quedar hasta 6 meses, ¿no? Como un lugar también de tránsito. Y ya pensando en una vida más sedentaria, digamos, ¿no? Como el pabellón nórdico unió justamente a arquitectos de Suecia, de Finlandia y de Noruega para pensar un espacio hecho todo de madera maciza, que obviamente es un material, digamos, ¿no? Como natural y que tiene que ver con el medio ambiente de cualquiera de estos 3 países, donde se desarrolla a la vez espacios privados y espacios públicos. Y los espacios todos tienen un diseño, digamos, que justamente permite esa convivencia dentro del espacio, ¿no? El disfrute, hasta el orden, ¿no? Porque vieron que ahí hay como estanterías, pero también hay un telar, afuera y adentro. Es decir, es muy interesante esta idea, ¿no? De cohabitar, de poder compartir parte de la vida, ¿no? Como puede ser cocinar, por ejemplo, ¿no? Y otra parte, también como ayudar al encuentro lúdico o al encuentro en actividades o simplemente para charlar, ¿no? Y mantener otras zonas, pero es obviamente un uso del espacio mucho más sabio de alguna forma y obviamente implica todo un esfuerzo, ¿no? Para vivir. Lina Gómez también es una arquitecta libanesa y justamente trabaja, ¿no? Esto es un edificio que existe, pero ella lleva a la Bienal una maqueta donde se ve este tema de tratar de, digamos, de darle un edificio que podría ser como una solución práctica, rutinaria, económica, se convierte en una aceptación de las variadas formas que podemos tener de habitar un espacio, ¿no? Entonces, es preciosa la maqueta, yo acá puse solamente esta foto, pero en cada uno de esos pequeños televisores se pueden ver parte de la obra misma, de los procesos, y sobre todo es esa aceptación, ¿no? Como de que hay una variedad de intereses, de necesidades de quienes habitan, que se puede ver en esta forma que es muy escultórica, ¿sí? Sin duda, es muy bella, muy como articulada, ¿no? Y que provee como distintas posibilidades. Dentro de otra forma de pensar, ¿no? Las cosas y las propuestas para esta Bienal, Gerardo Caballero, que es un arquitecto argentino, creo que es de Rosario o de Santa Fe, parte de algo que se llama la casa chorizo, que es una tipología, ¿no? Bien típica argentina, que incluso pinta con este color rosado, ¿no? Que es también como muy típico, y a partir de esa casa chorizo como módulo, genera estas estructuras que son como abiertas, a su vez están coordinadas y que permiten crear una arquitectura que obviamente es escenográfica, digamos, es efímera, pero que habla como de estas relaciones espaciales que se dan en esta tipología y de cómo esta tipología en realidad puede combinarse de maneras muy diferentes para dar ¿no? como nuevas formas también de habitar. Me pareció como interesante ¿no? Como una propuesta de arquitectura obviamente efímera, pero como un concepto a partir del cual se puede seguir trabajando. Y el estudio de Zaha Hadid
propone esta construcción que está inspirada en las formas de una orquídea, y es un diseño que se hizo por impresión 3D, de un diseño que es modular, que genera este espacio entre abierto y cerrado, y que es reutilizable, es desmontable, es transportable. Está en la línea de algunos pabellón que habíamos visto de ella, ¿no? Esta idea de poder reutilizar y poder transformar, ¿no? Como los usos de los espacios. Esto es casi como una arquitectura portable, ¿no? Es algo que no necesita un lugar físico para siempre, sino ¿no? Resolver estos espacios que pueden viajar como la gente. Y sobre el tema de las comunidades emergentes me pareció sumamente interesante, porque bueno, yo no fui a Irlanda y para mí Irlanda sigue siendo como un lugar de mucho verde y, ¿no? Y de unos hermosos paisajes. Pero Irlanda trae bueno, por algo Irlanda es el lugar, ¿no? de sede de tantas empresas importantes como Airbnb, por ejemplo, ¿no? Como transnacionales que justamente trabajan, ¿no? con el intercambio de datos. Y entonces traen esta reflexión, ¿no? sobre el tema de la tecnología, de la big data y del calor que se genera también en estos intercambios, ¿no? Entonces, a través de 16 pantallas, el pabellón lo que hace es tomar las figuras de quienes están transitándolo, hacer como tomar, digamos, la temperatura, el calor, ¿no? Y convertir esa imagen a partir de ese calor, digamos, que se emana, a ser visible ese calor, y por otro lado después haciendo un proceso de enfriamiento. Es como una forma un poco utópica de ver la nube, pero de ver tanto la parte como más invisible, ¿verdad? Esa parte más intangible que nos imaginamos, ¿cómo es la nube? ¿No? Cuando a mí me dicen, tenés que subir algo a la nube, yo siempre veo digo, supongo que todos vemos una nube distinta, pero nunca quizás nos hemos detenido a pensar que detrás de esa nube donde subimos las fotos o lo que sea, está esta cantidad de cables, ¿no? Esta cantidad de energía puesta a disposición justamente de que se alojen, que corran por sus caminos estos datos que nos permiten esta otra forma de comunidad, que es como la que estamos teniendo ahora. Y bueno, me sentí muy tocada por el pabellón de Letonia. ¿Se acuerdan que vimos Letonia? Bueno, el pabellón de Letonia es uno de los más de esta exposición y explora también el tema de cómo nos resistimos a la tecnología. Entonces crea como esta especie de escultura, ¿verdad? Con estos caños que son casi una especie de tejido un poco amenazante, ¿no? Porque reflexiona de cómo la tecnología en realidad también tiene para todos nosotros, ¿no? Por un lado, ese temor que le tenemos, ¿no? Como resistencia, ¿no? Cada vez que algo cambia, de lo que sea, un programa que estamos usando, lo que sea, uno dice, ay, no, porque ya aprendí esto, ¿no? Y a la vez, la tecnología también es esa cantidad de cables, zapatillas, caños que vemos y no vemos, que tienen una presencia física en nuestras casas, en nuestras ciudades, ¿no? En realidad es como que por un lado nos da soluciones, ¿no? Y en esta crisis de la pandemia sí habrá servido para dar soluciones, y por otro lado, ¿no? También crea como problemas nuevos,
pareció sumamente interesante y bueno, y además me gustó mucho, la verdad, estéticamente, la solución y eso de que uno pueda estar ahí adentro y sentir, ¿no? Como eso que también es intangible. Y esta es el envío de Canadá. Canadá, desde hace mucho tiempo, es un espacio donde se filman muchísimas de las películas que vemos y las series que vemos, básicamente de origen, ¿no? Que son norteamericanas, porque Canadá ha desarrollado desde hace ya muchos años, es un centro de filmación y de producción. Pero ¿saben qué pasa? Esas pantallas verdes que vemos ahí, sobre todo en la foto mayor, la que tiene unos camiones y parece que tiene unos autos como de época, esas pantallas sirven para que después se, eh, se no se proyecte en la imagen final, lo que está en ese paisaje sea sustituido por otra cosa. Quiere decir que cada vez que vemos una pantalla verde, significa que eso, que generalmente son arquitecturas, van a ser las que están, van a pasar a ser otras, que pueden ser lo que sea, porque están hechas digitalmente. Entonces, eso lleva a que en realidad se usa Canadá, se usa ese entorno físico, se usan esas ciudades para filmar, pero a la vez no se usan todas, sino que parte de lo que nosotros vemos es falso. Entonces, por eso se llama ciudades impostoras, ¿no? Son como quizás pasa, de repente hasta ustedes pueden tener la experiencia acá en Montevideo. Si ustedes están afuera y ven ¿no? Que hay una pantalla verde, bueno, eso significa que el paisaje que van a estar viendo los actores por la ventana o algo es un paisaje que no es el de Montevideo, sino que va a ser el de otra ciudad del mundo, o vaya a saber uno, de Marte o lo que sea. Entonces arman este pabellón justamente sobre esa idea, ¿no? Sobre el tema de la identidad y de cómo en realidad esa pérdida de identidad también es trabajo, ¿no? También es vivir en unas ciudades que son un poco de fantasía. Y a través de las fronteras, me encantó este proyecto, que es de una mujer que trabaja sobre el tema de una mujer, disculpen porque acá creo que es de origen serbio, pero trabaja en Europa. Esta arquitecta trabaja sobre la idea de la ruta de la seda. Venecia, justamente, ¿no? Es como un nodo dentro de esa ruta de la seda, y eso implica como, por un lado, no como recibir, también crear a partir de esa seda que viene y también ¿no? Como ser una especie de puerto de difusión, ¿no? De esos productos. Así que ella reflexiona sobre el trabajo, sobre las condiciones de trabajo, que no siempre son las mejores, que están involucradas en todo ese largo camino de la seda. Fíjense en la fotografía a la derecha, los cascos están hechos de cristal de Murano, ¿no? Entonces ella usa materiales como las sedas, ¿no? Temas decorativos que aparecen en Venecia, ¿no? Que justamente tiene esa cosa como tan maravillosamente lujosa, ¿no? Que recuerda esos contactos con Oriente, y lo mezcla junto con este lenguaje más industrial, donde sus personajes no tienen cara, ¿no? Son trabajadores que están, que van, vienen, que no tienen como una identidad, pero son parte como de todo ese camino. Entonces habla sobre cómo, ¿no? Pasamos las fronteras. Una cosa muy interesante, ¿no? que se produce en esta bienal es que cuando decimos cómo vamos a vivir juntos, la pregunta que se plantea uno es, bueno, ¿quiénes somos nosotros? ¿No? Y entonces las respuestas
son distintas, ¿no? Nosotros pueden ser todos los de la sociedad, ¿no? Tratar de incluir a todos cuando pensamos en ese nosotros y no solamente a los que se parecen más a nosotros, a los que tienen nuestro mismo nivel de educación, nuestro mismo nivel social, sino que el nosotros tiene que realmente ser inclusivo. Y el nosotros es también pensar en relación a la naturaleza. Pareció que esa es una pregunta, ¿no? Como que se va contestando en esto, pero que es muy importante, porque también, por ejemplo, en los envíos nacionales, cada, cada país también produce una reflexión sobre quién es el nosotros, dónde está el conflicto en su propio país. Y aquí, en esta instalación de este estudio llamado Elemental, que es chileno, justamente lo que se propone, lo que se analiza es que el nosotros en Chile ha sido un largo enfrentamiento entre mapuches y chilenos. Y entonces quizás, obviamente, la única solución, ¿no? De esto es sentarse en una especie de parlamento para poder charlar, para poder intercambiar de igual a igual y poder resolver estas diferencias históricas. Y entonces el diseño en este caso, fíjense qué interesante que no tiene una bandera, ¿no? Sino que deja ese signo fuera, y lo importante es ese círculo, ¿no? De madera, donde se van a sentar alrededor. Es una utopía, obviamente, pero es una forma de darle forma a ese deseo. Algo que aparece mucho en esta Bienal es el ver barrios, ¿no? Barrios populares que se han construido en capas casi históricas, de manera espontánea, de manera no regulada, y realmente mirar cómo viven y qué quieren decir. Es como es bien diferente, ¿no? De pensar, bueno, esto hay que volverlo según un modelo, ¿no? que regularizar esto, hay que volverlo armónico, sino entender cuál es la lógica propia de cada lugar, cómo funciona esa convivencia, qué es lo que realmente se necesita. Para eso este proyecto se basó en un estudio hecho sobre una población también en Chile, que se llama José María Caro, en que se hizo, ¿no? como esta conversación, y además se puso en imágenes mediante pinturas, son 525 pinturas, lo que transmitían los pobladores, ¿no? de ese lugar, sobre qué era lo que valoraban, qué era lo que deseaban. Y eso constituye esta instalación que vemos aquí después en planos más abiertos. En Bélgica, y es muy interesante porque, claro, en época de pandemia, lo que debe haber sido mover este proyecto, ¿no? que se venía haciendo hace tiempo, parece que fue algo como realmente heroico. Bélgica propuso esta idea que me parece muy interesante para hablar de la relación amor-odio que tenemos con las ciudades, esta construcción de maquetas que tienen todas distintas escalas, ¿no? y esta puesta como que uno puede recorrer de manera más inmersiva, como para eso, más allá de eso, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, poder también sentir, ¿no? como la variedad, como las distintas épocas, los distintos conceptos de arquitectura, las distintas formas de habitar coexisten y hacen ese entramado, que no es maravilloso la idea de que no lo hayan hecho todo en la misma escala, sino que justamente ahí ven ustedes, tiene escalas diferentes, tiene representaciones diferentes. Es muy interesante realmente. Hay un video también que está muy bueno, que se ve, ¿no? como este tema de
cómo se fue construyendo esas maquetas que, bueno, en sí son una belleza además. Porque estas reflexiones, ¿no?, sobre cómo vivimos, qué es lo público y lo privado, obviamente son parte, ¿no?, de también, hay una parte crítica y hay una parte propositiva de estas formas en que nos relacionamos, ¿no? Y Perú manda esta, este, esta instalación y por otro lado, además, videos y esta propuesta que me pareció, a mí me tocó mucho porque el otro día leí que no sé si es todavía el director Jaume del Centro Cultural de España, proponía que por favor se le pongan, la gente que tiene rejas en sus edificios, en sus casas, que le pongan verde, ¿no?, que le pongan árboles, arbustos, enredaderas, lo que sea, ¿no?, pero que la reja no se convierta en esta forma tan, ¿no?, estas rejas, sobre todo las contemporáneas, ¿no?, que no tienen tampoco ningún diseño, sino simplemente cumplen con la función esta dura y pura de dejar afuera a otros, ¿no?, como bueno, una forma de modificar, ¿no?, esa relación, eso que uno siente frente a la reja, ¿no?, como es un límite y también es una, obviamente siempre, ¿no?, como vas a pasar o no. Y me parece que es algo como que hemos ido naturalizando con los barrios privados y todo lo demás. Entonces, ellos hacen, por un lado, incluso con hermosas rejas coloniales, hacen como propuestas, obviamente digitales, ¿no?, de cómo quedaría el espacio si en vez de en esa iglesia, supongamos, barroca, preciosa, en vez de esa reja, ese espacio, ¿no?, ese edificio quedará liberado, quedará con un espacio que pueda ser un espacio de encuentro y de intercambio. Y ellos van más allá y proponen, a partir del material de esas rejas, además convertirlos bueno, en bancos, en juegos, en arcos de fútbol, ¿no? Como que todo ese material, ese tiempo, esa energía, digamos, para dejar al otro afuera, también se convierta en elementos que sean elementos de compartir justamente el tiempo, el espacio, el juego, ¿no?, la vida. Y en ese sentido, digamos, ¿no?, de lo privado y lo público, el pabellón de Gran Bretaña justamente plantea este tema, ¿no?, de los espacios que se han ido privatizando, ¿no?, de los espacios públicos que empiezan a ser como de propiedad privada y cómo en realidad estos espacios podrían modificarse, incluso el pub, ¿no?, tan típico, para convertirse como en espacios eh, que sean para todos, ¿no?, que no sean espacios que dejan afuera por género, por edad, por clase social a otros, sino convertir estos espacios en espacios justamente de encuentro. Le pusieron el Jardín de las Delicias privatizadas, ¿no?, una alusión irónica al Jardín de las Delicias. Bueno, y obviamente la parte de un único planeta es una parte que trae esta idea, ¿no?, de que, bueno, tenemos un solo planeta para vivir y cuestionarnos qué uso hemos tenido. El pabellón de Israel me pareció muy conmovedor porque justamente habla, ¿no?, de ese sueño de una tierra, ¿no?, de miel y leche. Y por otro lado, de qué ha pasado, ¿no?, con esos esfuerzos cuando en realidad estamos obviamente dentro de una agricultura mecanizada, intensiva y muy agresiva hacia los ecosistemas. Entonces justamente se plantea toda una reflexión a partir de los animales que se han extinguido, que ya no viven en esos lugares, pero que en algún momento sí los habitaron, para hablar de ese cambio, ¿no? Ese cambio que justamente es como la historia no de Israel, la historia de
tantos lugares del mundo, ¿no? Donde la producción agrícola justamente ha sido mecanizada y desarrollada con esa intensidad. Me pareció muy, muy interesante. Este es un proyecto que tiene que ver también es un proyecto obviamente interdisciplinario, porque tiene que ver con el rescate de un río que atraviesa una ciudad en Rumanía, se llama Cluj-Napoca, es el río Somes, y es un estudio, digamos, no solamente, bueno, está representado a escala, ¿no? No solamente del trabajo sobre el río, sino también como ahora va a ser también un espacio más compartido, ¿no? También ecológicamente, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando se limpie ese río y cómo va a afectar la vida de las personas y de las comunidades que viven alrededor de ese río? Entonces hay propuestas como muy concretas, ¿verdad? Como para distintos segmentos por donde pasa ese río. Me pareció bellísima además ¿no? Como la puesta en escala y esa posibilidad de ir viendo, ¿no? Como lo pequeño que va pasando por ahí. Y en esta línea, ¿no? de las propuestas de mejoramiento están estas algas que son espirulinas, y una combinación muy interesante entre arquitectura y la microbiología. Estas algas, que yo las conocía por sus efectos nutricionales, en realidad tienen una capacidad de fotosíntesis y de consumir carbono, que es más alta incluso que la de los árboles. Entonces, este planteo aquí es como de un espacio, que puede ser un espacio de reunión, un espacio agradable, como un jardín colgante de algas, donde, bueno, además de servir para la purificación del aire doméstico, también es una especie de huerta de algas, donde uno puede sacar las algas y, bueno, incorporarlas a su comida. Por otro lado, también varios de los proyectos, así como les contaba, eso de mirar como, ¿no? como los barrios y poder aceptar, ¿no? que tienen una lógica propia y que el diseño debería acompañar esas formas de ver el mundo. También hay toda una especie de revaloración sobre construcciones tradicionales, como pueden ser en el Amazonas. Entonces, cuando se pregunta justamente por la arquitectura, bueno, es una propuesta que viene desde el estudio, ¿no? de estos lugares, de estas formas de habitar, de estas formas de compartir el espacio y de estructurarlo también, que son obviamente ecológicas en cuanto están hechas con los materiales que están cerca, pero que también constituyen formas especiales de comunidad, ¿no? donde se resuelven cosas que tienen que ver con la comunidad, donde se intercambia, ¿no? Es como una especie de ecosistema social de pequeñas comunidades que a veces se articulan en otras. Y Uzbekistán, qué feo que lo digo, es la primera vez este país que va a la Bienal de Venecia. Y va con estas formas abstractas, porque en realidad las mahalas tienen distintas formas arquitectónicas, pero ellos optan por esta forma de la silueta, digamos, como para presentarlo con algunos paneles que tienen fotografías, que tienen tapices, que tienen, ¿no? Como estas, para que uno pueda meterse un poco más en la estética de estos lugares, pero justamente rescata, ¿no? Como esta forma que está entre urbana y rural de vivir, que tiene que ver justamente con las comunidades y cómo estos lugares de encuentro resuelven y acogen
¿no? A las personas. Y entonces, en realidad, esto es algo que en las ciudades, y sobre todo en las grandes ciudades, se ha perdido. Entonces, volver a estas formas tradicionales, ¿no? Es una manera también de ir más allá, ¿no? Del confinamiento y ese anonimato de las grandes ciudades, ¿no? En este sentido también que les hablaba, funciona esto que llama el Instituto Favela da Paz, que no solamente estudia cómo funciona como un ecosistema la favela, sino que además eh, también, ¿no? Hay un estudio desde el punto de vista cultural, ¿no? De la gastronomía, de lo artístico, de lo ecológico, y además, obviamente, es un centro también de formación, ¿no? De mobiliario urbano, de arquitectura, de arte, ¿no? De formas del conocimiento, muy interesante. Y en este sentido, hay algo que a mí me resonó mucho porque me parece que también, ahora nos dirá Raquel, pero es como una especie de tendencia, ¿no? Esto de que en realidad una gran proporción de la contaminación es producida por la construcción y todos los procesos que están alrededor, ¿no? Desde la destrucción, ¿no? El dinamitar, el traslado de los materiales. Y entonces en el pabellón ruso, justamente, que es un pabellón creado en 1914 por Alexei Yushev, se opta, ¿no? Hay que remodelarlo, hay que además de alguna forma también apuntalar y bueno, tiene muchos años y problemas como estructurales a esta altura. Entonces, en vez de optar por tirarlo abajo y hacer algo como contemporáneo que funcione de otra manera para las necesidades expositivas del presente, los arquitectos optan por hacer una especie de remodelación que permite, por ejemplo, la doble altura, pero mantener la construcción, ¿no? Como mantener ese diálogo que tiene histórico con esos jardines, con esa idea, ¿no? de lo que eran estas grandes ferias, ese tema de mantener y de también un poco lo que está detrás de esta como muy minimalista presencia de Estados Unidos, en que hacen como una especie de homenaje a el American Framing, ¿no? A esta construcción a partir de la madera, que es la construcción más común en Estados Unidos a partir de la estructuración, ¿no? con madera. Entonces esto que es como, dice, bueno, no es alta tecnología, no, pero quizás sea la tecnología mejor, ¿no? Pensar en construir justamente con lo que tenemos cerca. Y parte de lo que tenemos cerca es justamente la basura. Entonces, este otro estudio, que es un estudio que representa a los Emiratos Árabes, justamente trabaja a partir de los desechos, haciendo nuevos materiales con una experimentación súper interesante de combinación y pensando en cómo todo eso que es basura puede convertirse en los nuevos materiales para construir de una manera ¿no? como más armónica con el medio ambiente, o sea, también darle un uso. Porque en realidad cuando uno habla de somos un solo planeta, claro, la idea de moverse a la luna siempre es muy tentadora, que es un poco lo que ¿no? proyectan estos arquitectos de SOM con esta ciudad, ¿no? que en la luna. Pero bueno, sabemos que en realidad esto es a nivel todavía de utopía. Una cosa que me pareció graciosa fue que también fueron objeto de diseño los baños, ¿no? Entonces, bueno, son baños ahora que no tienen género, que se pueden entrar hombres y mujeres, que están pensados también como, ¿no? Artísticamente y además reconociendo esa función, por ejemplo, que tienen, ¿no? Los baños, que es ser casi ¿no? un campo de batalla, de protesta, de graffiti,
¿no? de pensamiento y de rebelión. Me pareció súper interesante. Para terminar, el envío uruguayo, nosotros tenemos desde los años 60 nuestro propio pabellón en el jardín, lo cual es algo muy increíble. Y el envío uruguayo se llama así, próximamente Visiones desde el territorio mínimo. Y me parece muy interesante en realidad el envío uruguayo es una mesa, ¿no? Como una mesa con material audiovisual grabado en ese tecnología 360, que reúne a actores de distintas disciplinas, de distintas edades, con distintos intereses. Es muy larga la lista, ¿no? Bien interesante, a discutir distintas cosas y eso está registrado. Entonces, ese territorio mínimo es ese territorio que también funciona, como la asamblea que vimos, ¿no? O como la asamblea esta entre todos los, ¿no? Entre todas las partes de la naturaleza, o la asamblea mapuche chilena, digamos, es esto de, bueno, en realidad este territorio mínimo es de donde van a nacer todas las respuestas para el futuro. Y para terminar, y darle la palabra a Raquel, esta es la entrada del pabellón de España. Y es un pabellón, la verdad que con una obra que, bueno, que nos ha despertado justamente la necesidad de invitar a Raquel y darle la palabra para que nos cuente qué pasó cuando ella se puso en contacto con esta obra. Así que adelante, Raquel, cuando quieras. Hola. Bueno, muchísimas gracias, sobre todo gracias por esta invitación. Como decía antes, y Ine, ¿vos me podés compartir la pantalla de donde tengo la imagen? Sí, ya tengo posibilidades. Sí, tú podés compartir cuando quieras. Perfecto. A ver, ¿dónde estamos? Acá. Perfecto. Vamos a ir al principio y les quiero mostrar un poco. No tengo que ir mucho más para adelante. Ya les como que. Momento. Ahí. Acá empezamos. Muy bien. Por un lado, les quería contar que esta bienal me parece súper interesante y me siento bastante afín a ella, ya que, bueno, Inés les contó, soy arquitecta y artista visual, pero como arquitecta en realidad yo desarrollo mi trabajo vinculado a la gestión del riesgo de desastres y al cambio climático, la movilidad humana determinada por la degradación ambiental y el cambio climático, o sea que está ahí como en los temas. Y con esas mismas perspectivas también he trabajado en mi obra artística y parte de lo que vamos a conversar hoy surgió, podríamos decir, en algún diálogo entre esta obra que se llama Intemperie y lo que encontré en el pabellón de España, ¿no? Y ahí vemos un poco, hace unos días justamente vi esta obra que es la que está arriba, que es la que se presenta en el pabellón de España, que se llama Uncertainly, y tuve como un momento como de duda, de confusión, porque en algún momento me pareció que era mi obra intemperie, hasta que me di cuenta que no era, y que mi obra es la que está abajo. Y eso me generó como muchas cosas bastante contradictorias y las compartí con amigos y en los grupos en los que de alguna manera interactúo, y es parte de lo que quería conversar con ustedes, ¿no? Por supuesto, por eso digo, también me pareció que había como una similitud muy importante en el nombre de la obra y en la descripción, porque de alguna manera hablaba de la inmersión en esa obra,
que es parte de la explicación y fundamentación que yo he dado a Intemperie, que además es una obra que se relaciona precisamente con las inundaciones, con el agua y con todo eso, y la inmersión tenía como ese sentido, ¿no? Y entonces, a partir de muchas interacciones que hemos tenido, pensé en eso que es las bienales, ¿no? Como esa gran vidriera, ese espacio de validación, de poner todas las miradas del mundo durante un tiempo en un solo espacio, y cómo a veces hay cosas que se encuentran en un punto, ¿no? O sea, vienen de algunos lados, van hacia otros, pero hay un punto en el que parecen encontrarse en ese flash, en ese rápido mundo que tenemos de esta serie de imágenes, ¿no? Inés, hoy hablábamos con Inés y hablábamos de la materialidad, por ejemplo, ¿no? ¿De dónde viene ese proceso de la materialidad expresado en una obra que finalmente son algunos papeles colgados y que tienen algunos textos o dibujos? En mi caso, quería comentarles, este es una de las primeras cosas que expuse, que fue en el 7º Encuentro Nacional de Arte Textil en 1987, y que es una trama hecha con una urdimbre de tanza y unas cintas borradoras de máquina de escribir con los textos, digamos, eliminados, ¿no? Posteriormente, digamos, hubo un proceso a partir del cual esa materialidad salió del plano y ahí seguramente tuvo que ver también la arquitectura para que esa materialidad, que podríamos decir que es la misma en algún sentido, son tanzas, son papeles ploteados de poliéster, encontraran un lugar con esos pesos que están ahí, que son unos bloques de hormigón, que fueron parte de la muestra Satélites de Amor de 2008 que compartí con Elena Caja. Así que fue un largo proceso en el cual justamente creo que hicimos un trabajo colectivo muy importante, y ese trabajo en mi caso me permitió salir del plano para ir hacia el espacio y transitarlo de otra manera. Bueno, y en forma posterior a eso, que bueno, que acá estoy mostrando otras imágenes, esa es una obra que la hice muchas veces en realidad, después estuvo en el Museo de la Memoria y después estuvo en 2015 en el Subte. Y fue cambiando, creciendo, bueno, modificándose de acuerdo a muchas temáticas, ¿no? Hasta que llegué a Intemperie en 2008 en el Subte, que precisamente hablaba de los temas de la Bienal, ¿no? Porque finalmente estaba centrada en mi experiencia de trabajo con las inundaciones y tenía que ver con completar eso de alguna manera, poniendo también en juego lo simbólico de toda esa temática, y bueno, y eso está conformado por 2000 papeles aproximadamente, en los cuales hay fotos, hay testimonios, hay pensamientos vinculados a ese trabajo, que bueno, que en ese momento habían pasado algunos años, desde que, o sea, fue a fines de 2008, las fotos de febrero de 2009, ya cerca del desmontaje de la obra, donde hacía unos 2 años que yo trabajaba con este tema. Y tuvo, bueno, estas fotos hermosas que son de mi hermano Rafa, que también es artista, y que se dedica a la fotografía. Así que también está ahí puesto, Y ¿no? no te olvides de tu hermano Alejandro, que proveyó también Mi hermano Ernesto, sí, que fue el que Ernesto, proveyó los perdón, bloques de hormigón. los bloques. Ahí está. Sí, sí, trabajamos en Quiero familia. hacer un pequeño paréntesis para explicar que en esos años que Raquel y yo conversábamos mucho, ella me contó, ¿no? Como digamos, como el tema de las inundaciones, más allá del tema de la casa habitación, ¿no? Implicaba muchas veces una pérdida de un tesoro, ¿no? Que eran las fotos o los documentos ¿no? de quienes se les inundaba la casa, y que en parte esto elabora artísticamente esa sensibilidad de Raquel hacia esa otra parte que no es la parte dura de vamos a resolver donde vive esta gente, donde duerme, ¿no? Cómo reinstalarla, sino eso que es absolutamente irrecuperable, ¿no? Exacto.
Muchas gracias, Ine. Y por eso mismo, en realidad, les mostraba esa imagen anterior en el subte. Esta otra fue cuando volví a hacer esta obra en un espacio muy significativo, porque fue la Rotonda de Naciones Unidas en Viena, en forma simultánea a cuando se realizó la conferencia de cambio climático. Y en este caso tuve la oportunidad de, en un ámbito así tan abierto, en el que circulaban 5.000 personas por día, que son las que trabajan en este espacio, y este es como un distribuidor, de hacer una presentación grande que se hizo ahí y explicar lo que dice Inés y decir, bueno, una cosa es perder una casa y otra cosa es perder un hogar, ¿no? Y hay algo que se pierde, es la foto, es el carné del hijo que guardamos toda la vida, una carta de amor, pero también el trabajo y el esfuerzo, que son como ponerle materialidad a eso inmaterial, que son los años que las personas también dan para poder tener el espacio donde vivir, ¿no? Entonces un poco era eso de poner, por eso digo que está muy vinculado a los temas que plantea la Bienal este año, ¿no? Y bueno, y ese año se hizo allí en Viena, como les decía, fue algo bastante importante por el espacio sobre todo, ¿no? Y porque era la primera vez que se utilizaba ese espacio no tradicional, un espacio como muy formal en algunos aspectos, para algo así. Y bueno, y fue como bastante un honor poder tener esa oportunidad de poner esas voces, las de los excluidos, las de las que no escuchamos, ahí en el medio de una ciudad como Viena, en un espacio así. Y a partir de eso, justamente en un espacio tan cosmopolita como es este y con tanto tránsito, eh, tuve la oportunidad, porque alguien pasó por allí, alguien buscó mis datos y se comunicó conmigo y me invitaron a lo que fue el primer festival de escultura contemporánea en la ciudad de Pingyao, que es en el centro de China, ¿no? Y bueno, una ciudad que es patrimonio histórico, que tiene un vuelo muy importante a nivel cultural, ya que bueno, tiene un montón de espacios que son una antigua fábrica que fue reciclada, donde hay un teatro, cines, espacios de exposición, y bueno, y en este caso fue algo bastante importante la muestra, y fui la única persona de América Latina que fue invitada por esta casualidad de esa persona que se enamoró de estar inmerso en la obra, como decía, realmente la misma palabra que, como decía, se usó en el fundamento de la obra de España, ¿no? Entonces, acá esta foto la coloqué porque por eso digo, a veces hay como planos de las cosas. Esto fue la visita que hicieron desde Beijing 31 diputados chinos para poder ver, digamos, esta cuestión más simbólica del cambio climático en el medio de que en el país se están discutiendo esas cosas, ¿no? Y bueno, y están ahí como prendidos de los papeles, mirando las cosas. Y pensé en muchas cosas que también las hemos hablado, y qué es la referencia finalmente, qué es la copia y qué es eso de l'air du temps, ¿no? Todos sabemos que muchas veces en la ciencia, por ejemplo, pasa que hay descubrimientos que aparecen en muchos lados del mundo a la vez, ¿no? Y que incluso se premian de la misma manera y se reconoce de que fueron procesos independientes, ¿no? Eh, por otro lado, también sabemos que en otras artes y en la ciencia también, y está súper regulado cuando algo es una referencia y cuando es una copia, ¿no? ¿Cuántas notas tiene que tener una canción? ¿Cuántas palabras tenemos que haber dicho de la misma manera? Y en las artes visuales no pasa eso, y estamos todos como bombardeados de imágenes que a veces no sabemos discernir efectivamente si permearon en nosotros con intención o no. Y bueno, creo que la mayoría de los artistas somos respetuosos de esas referencias, lo decimos siempre,
Y justamente, bueno, quería poner algunas cosas que en estos días se han compartido con las redes en las que hemos hablado. Y por supuesto, esto es una obra de Shiota, de Japón, que se llama Cartas de Agradecimiento. Es una obra que es posterior a Intemperie, que tiene muchas cosas, podríamos decir, en común, pero que obviamente viene de una trayectoria de Shiota totalmente distinta y que nadie se le va a ocurrir pensar que quizás vio la otra y se le ocurrió, no muchas. Hay muchas cosas que tienen elementos colgados o hay muchas cosas que utilizan el papel y es muy común y por eso a mí tampoco me llamó tanto la atención que me llamaran de China, porque obviamente en China hay una sensibilidad especial vinculada al trabajo con ese tipo de obras con cierta levedad, ¿no? Pero obviamente que uno mira y tienen sus, digamos, eh, elementos convergentes. Estos, si bien son otras formas, sí hay un colgado, contanzas, una cierta levedad que de alguna manera también podríamos decir, bueno, en realidad no, no es algo así. Y sin embargo, puedo decir que hay otras obras y otros artistas que sí me marcaron muchísimo y que su materialidad no tiene nada que ver con la mía. Y esta también se la doy en honor a Katy, que está acá y que es como la persona que ha llevado adelante con mucho empeño y reconociendo las referencias el legado de Louis Bourgeois, ¿no? Pero evidentemente ella ha estado presente y quise traer esto también porque hoy hablaban de Lina Bobardi y en la casa Dobenin, que tuve la suerte de ver cuando todavía tenía el entramado de palmeras, porque la vi después, pero ya no lo tenía también. Creo que Lina es una persona que como artista, como arquitecta, como todo, me ha marcado en muchísimos aspectos, sobre todo en esa visión de la globalidad, de la parte y el todo, y en cómo ella maneja la gran escala y la microescala, y en el diálogo ese con lo textil, y por eso también traigo a la otra persona que ha sido la influencia más clave, que tampoco tiene que ver en su resultado final, pero observable, que fue Ernesto Arostegui, que fue mi profesor de telar, porque justamente yo vengo de esa vertiente que es la del arte textil, de ese plano, de esa trama, de esa urdimbre, que después la fui rehaciendo en el espacio, reconstituyéndose sin tener que estar en una trama específica, sino visual, aunque las cosas no se tocaran entre sí, ¿no? Pero siempre ese legado de Arostegui fue clave. Entonces pensaba en todo eso, cómo reconocer algunos temas que no están, que no son esa trama visible de que este objeto se parece a este objeto, sino que esta esencia está dentro de esta otra, y cuál es la consistencia, la honestidad, la integridad que tiene una obra entre su forma final, su contenido y su devenir, ¿no? En una construcción tiene que no es ahistórica, y que no es un segundo, sino que hay un proceso de tiempo y que el tiempo es una variable que poco usamos a veces ahora y por eso quizás, no sé, a mí me interesa y uno de los temas que trabajo fuertemente es el de la memoria, ¿no? Y también las distintas conceptualizaciones que hay frente a este tema, porque ahora hablábamos de China y les traigo acá un libro donde precisamente se expresa en términos muy generales, creo que es interesante para que lo lean, ¿no? Sino donde hay una valoración específica de la copia como tal, ¿no? O sea, la posibilidad de repetir, el valor que tiene la copia en sí, no porque sea una copia de algo, sino justamente porque no importa cuál es el origen, sino cada una de las piezas de un todo que puede ser infinito, ¿no? Y esa otra, si es algo de nuestra cultura occidental, si tiene que ver con nuestro individualismo, si tiene que ver con esas otras cosas en las cuales necesitamos eso del objeto único, del brillo,
del Hollywood que de alguna manera son la Bienal, ¿no? Me ha hecho pensar también en todas esas cosas. Y si no, pues, debería estar súper contenta de que otra cosa se pareciera en realidad y de llegar, aunque hubiese llegado desde otro lado, aunque no tenga el mismo contenido y aunque, bueno, otras cosas, ¿no? Y ahí entonces pensé en muchas otras cosas también, que también las hemos discutido con alguna gente y todo lo demás, de quién son las imágenes, de quién son las obras, ¿no? Y evidentemente no hay una sola respuesta tampoco para esta temática. Por supuesto que el arte se mercantiliza también y uno puede decir son del dueño, el que lo compró, el que lo compró son de él, ¿no? Pero sin embargo las formas, los colores, los contenidos quedan en muchos lados y cada uno se los apropia, hace de ellos muchas cosas. Y bueno, yo recogí de Instagram mucha gente que se sacó fotos, por ejemplo, con esa obra que, como les digo, fue muy visitada y cada uno le ponía un contenido diferente y lo publicaba diciendo lo que era para esa persona. Y yo pensaba, claro, porque en realidad es esa experiencia única de cada uno que está inmerso en la obra y va a una parte de sí, a una parte de su historia y le pone un contenido diferente. Entonces algunos ven cosas que yo no había visto y sin embargo todas son verdad, porque no es solo lo que quizás yo definí en ese caso, sino lo que va surgiendo de esa interacción, donde además, en este caso, digamos, en el caso de esta obra, lo que la une de cierto modo al piso son unas plomadas como las que utilizan los pescadores, pero que no están fijas, que se van moviendo, con lo cual cada persona, digamos, que podríamos decir que en su tránsito rearma la obra, ¿no? Pero sí me pareció interesante, sobre todo, y con algunas de esas personas se comunicaron conmigo, porque la gente después te sigue, te dice, y bueno, y ahí me pareció eso. Y también pensé, bueno, quizás también era de ellas la obra en China, que fueron las chicas que eran de universidades, de facultades de arquitectura y de bellas artes, de ciudades vecinas en la cual se realizó la muestra, que me ayudaron muchísimos días, que casi no podíamos hablar porque en realidad eran 10 personas y solo una hablaba inglés y las demás hablaban en chino. Y por ejemplo, yo el último día, por supuesto que tenía papelitos muchísimos de más, digamos, por las dudas, uno hace esas cosas así. Les dije que cada uno eligiera un texto y una imagen y que yo les iba a tratar de explicar lo que significaban, y quedé muy impactada porque todas ellas eligieron tanto textos como imágenes que eran muy significativos, ¿no? O sea, y fue muy importante esa charla, y por supuesto que también es de ellas lo que quedó y lo que quedó de pensamiento, ¿no? Y también pensé que en realidad también es de ellos la obra, ¿no? Porque son los que finalmente, con aquellas personas que me encontré, esto fue en 33, en el año 2007, y fueron ellos que me pidieron esa foto, y que estaba justamente en una recorrida más profesional, diría, y llegamos a un barrio y me gritaban y me decían, un beso, señora, un beso, y entonces primero eran 2, después eran 5 y al final era toda la cuadra. Y lo que digo, bueno, ellos están ahí como protagonistas y entendieron el valor de estar, digamos, y de ese otro aspecto más afectivo, simbólico, emocional, y de ser parte, y por supuesto están en la obra, ¿no? Y esa foto es parte y todo lo demás. Entonces, bueno, entre lo público, lo privado, lo individual, lo que me pasa a mí como persona, como artista, frente a una obra en la que de alguna manera siento que hay como una apropiación o no, o surgió a la vez, porque de nada de eso es posible tener alguna
prueba muy contundente, más allá de como les comentaba antes, fue muy vista en Europa y una serie de cosas. Bueno, me parecía importante traerlo porque es parte de lo que son las bienales, de lo que, digamos, que lo que provoca esa gran vidriera en la cual se traen tantas novedades, y como también hay esas desigualdades de las que se habla, también aparecen en este campo, porque hay algunos que pueden acceder a ser parte, porque están en ese establishment de alguna manera, y después hay un montón de artistas o que no, digamos, ¿no? Y quizás, bueno, me parece que son como varios temas que me gustaba traer a este espacio en el cual hay tantas personas como interesadas en este tema, poder salir, digamos, de lo que a mí personalmente me generó, digamos, ver esa imagen y pensarlo como artista, como qué significa entonces la obra única, ¿no? Que un poco era lo que les planteaba en ese sentido, ¿no? Y cuál es el sentido finalmente de producir, hacer, mostrar y ser en el arte. Así que bueno, era un poco eso básicamente lo que quería compartir con ustedes y sobre todo en términos como que podamos conversar acerca de este tema. Bueno, muchísimas gracias, Raquel. Me parece que es un tema impresionante para abrir y bueno, y además agradezco la presencia de otras colegas artistas que también se nos unieron hoy. Yo quería hacer una pequeña precisión porque no quise, como no sabía cómo vos ibas a relatar, yo me quedé en la puerta del pabellón de España. Claro. Pero quiero contarles para que en realidad lo que explica la curadora de esta parte de la muestra, porque esto que mostramos, la instalación, es una parte de lo que está expuesto en el pabellón, pero sin duda es como la que ha sido más reproducida, ¿no? La que aparece muchísimas de las páginas que estuve este fin de semana, ¿no? Como navegando, lo que es esos papeles, lo que son, más allá de que están colgados de la misma manera, son los currículums de las 600 y algo de personas que presentaron proyectos para el pabellón de España. O sea que el sentido es otro, ¿verdad? Y la incertidumbre, no sé dónde está. Esto es porque, no es porque sea tu amiga Raquel, pero bueno, me hizo pensar mucho, ¿no? O sea, desde dónde sale una obra, desde dónde, porque conozco la génesis, digamos, y por otro lado, ¿no? Esta otra que sí es interesante, ¿no? Desde el punto de vista, además es una solución inteligente del espacio, es muy bonita de fotografiar, todo lo demás, pero que en realidad son los currículums y ¿no? Y los proyectos que no se llevaron a cabo. ¿Qué sentido tiene tenerlos suspendidos en el espacio? No sé. Bueno, era eso un poco lo que quería compartir nomás. Así que adelante, claro, micrófonos abiertos. Que es diferente, como que es diferente la propuesta a la que hace Raquel. De todas maneras, estéticamente, me encantó todo lo que habló Raquel, de verdad. Impresionante todo el proceso que hizo. Y también tiene un sentido que ella se sienta mal, ¿entendés? Porque de verdad es como, ¿quién convalida estas cosas, no? Estamos acá en un paisito, no sé qué, tenés que tener como como un aguante de pila de gente. Es complicado. Yo la recontraentiendo y entiendo también de que el arte tiene esta cosa, viste, más con todo lo que estamos viviendo todos, ¿viste? Estamos todos trabajando en lo mismo, en esa cosa de, vos venís trabajando mucho más, hace mucho más tiempo, dijiste el 2009, 2011, no sé qué, trabajando con la fragilidad y con las cartas y ta.
pero me parece que por un lado se toca mucho que las obras se parezcan de alguna manera, entre comillas, o sea, vayan para el mismo lugar. Y por otro lado, entiendo la formación de Raquel de que viene haciendo una historia recontra importante y que después la descubre en la Bienal de Venecia. O sea, yo estaría como, ¿what? Más allá de que, bueno, capaz que las cartitas que están volando, no sé qué, son otra cosa, ¿entendés? Pero estéticamente es lo mismo. Entonces, es lo mismo y además tiene como esa cosa de fragilidad, ¿no? De, Yo qué creo sé que yo, además está el tema complicado. que abre, digamos, esto totalmente personal, pero al haber sido, como dice Raquel, ¿no? Un espacio de estos que, digo, llegar no es no es para todo el mundo ¿no? Y que es una vidriera tan importante a nivel internacional, en realidad afecta la obra próxima de Raquel, ¿no? También es como, digo, de alguna forma hay un daño también, ¿no? Pero bueno, quisiera oírlos a los demás, por favor. Yo Álvaro quería Fernández dice que quiere hacer un comentario. Ahí va, por bien. favor, Álvaro. Perdón. no sabía si tenía que levantar la mano. Eh, el, eh, las dos presentaciones me parecieron bien interesantes. Raquel, me genera lo que tú planteás como si fuese posible abrir más niveles de complejidad a lo que planteás, ¿no? Que no se trata de si hay una copia o no, porque me hizo recordar como varias cosas. Yo tuve, digamos, la disciplina de hacer bienales en América durante los últimos 20 años, como bastante sin falta, y me vinieron a la mente, por ejemplo, no sé si recuerdan, en el 2006 la Bienal de San Pablo se llamó Cómo vivir juntos, ¿no? Y era una bienal con una obra que varias de las cosas que nos mostró Inés me hizo acordar bastante. Otra bienal del Mercosur en Porto Alegre, no recuerdo exactamente cuál, que se llamaba Fronteras, no sé si se acuerdan, ¿no? También donde había obra, inclusive había una obra muy interesante de un japonés, que no sé si se acuerdan, que construía en arena unas banderas y las conectaba con un hormiguero. Que me hizo acordar un poco a esta obra de las abejas, donde se daba, digamos, una interacción entre la naturaleza y esta cuestión donde las hormigas, él trabajaba el tema de las migraciones en esa obra, ¿no? Y también recuerdo otra Bienal de San Pablo que me vino ahora a la memoria, que también parafraseaba en relación a esto de la arquitectura y la respuesta política, y hablaba de si el arte es política. No sé si recuerdas, no me acuerdo qué año, ¿no? Entonces, 2009. y varias de las obras que tienen que ver con esta bienal concreta, ¿no? Que nos traía Inés, a mí también me resonaban con otras, ¿no? Cuando uno hace estos viajes de ir casi todos los años, por lo menos una o dos bienales, no sé si les pasó, ¿no? Que constantemente te vienen otras obras. Entonces ahí me acordé de una charla con Carl Mitzer, cuando él prepara una de las curadurías, la primera curaduría pedagógica de la Bienal de Porto Alegre. Recuerda que fue de Carl Mitzer, y él hizo un planteo re interesante con respecto al entre, ¿no? A esa relación nueva que se establece entre el artista, la obra y el entre, que tiene que ver con el público, con la circulación, con los otros artistas, y esa posibilidad de algo que ya no te pertenece, que produce, bueno, un tema que instala el artista y que de alguna manera genera por ahí una nueva producción que circula, ¿no? Y que va a generar nuevas obras, nuevos comentarios, nuevas subjetividades sobre el tema, ¿no? Nuevas maneras de entender ese tema, de sentirlo, de pensarlo, y también de actuar en él, en el caso de los artistas, ¿no? Entonces, a mí lo que tú traías, Raquel, que no tiene que ver con la pertenencia de la idea, porque no, es casi imposible, ¿no? Y también con esta visión del artista que agrega simplemente un eslabón en una cadena, ¿no? Como si tu producción, tu obra,
¿no? Que la recuerdo de verla en el subte, o sea, tiene esa característica de que ya no te pertenece, ¿no? Y que de alguna manera agregó algo que queda en las próximas producciones, ¿no? Como tú decís, ahí, bueno, debería haber un registro de un límite, ¿no? O sea, del parecido. Pero hay algo de lo que tú planteás como manera de pensar un tema, que bueno, que después queda instalado ahí como para todos, ¿no? Sí. No, me parece genial, perdón, para comentar un poquito de lo de Álvaro, no sé quién estaba. No, yo quería decir algo, pero... Dale. Después, dale. Claro. No, bueno. Lo digo, no, que a mí por lo que te escuché, ¿hablás vos o yo? Como quieras. Vos. Bien, por lo que yo te escuché, me pareció que vos no estabas enojada con lo que había sucedido. Me da la sensación que interpretaste, por esto que dijiste que hay premios Nobel de física, hubo en su momento, de química y otras cosas que fueron pasando a la par en el mundo y que se llega como a la misma conclusión. Digo que puede pasar, no digo que nadie haya copiado lo del pabellón de España, parece como una burda copia porque estuvo además en la Bienal. Digo, pero lo que pasó el que hizo en Japón las cartas, no sé si tomó como referencia tu obra, o sí, y en ese caso yo estaría orgullosa si fuera vos, digamos, como precursora de esa idea. No sé, no me pareció que estuvieras enojada, sino que estabas replanteándote todo esto de qué es la copia, a quién pertenece, etc. Les contesto un poco a los dos. A ver, pasé por todos los sentimientos, Roxana, para ser así como súper honesta. Lógico, sí. Pero, y obviamente por eso digo, hago muchas diferencias entre unas cosas y otras, ¿no? Obvio que no creo que Giotto jamás haya visto mi obra, ni pensaría que hubiese tomado elementos de ella, por eso digo, porque conozco su trayectoria, y si bien no conocía esa obra, por ejemplo, me parece algo razonable dentro de esa línea de tiempo, y como vos decís, y si igual fuera, no solo no me enojaría, sino que me maravillaría que alguien lo tome. En este caso, en realidad, hay una banalización del concepto, está puesto en una cuadrícula, además, donde deja ver unos vacíos y pierde lo orgánico, entonces la inmersión no está la inmersión, digamos, por eso digo, hay una banalización de los contenidos, porque solamente está como tomada de la forma, ¿no? Entonces hay una pérdida de valores. Y eso está, pero sí trato de ser una persona razonablemente pensante y pasar por ese tamiz de salir de mi yo, y decir, bueno, sí me dolió, pero quiero entender cómo son estas cosas, porque obviamente que yo no nací de un repollo, y que también vi y tengo que reconocer todos estos estímulos que vi, que aunque, como decía, aunque no parezcan que se traducen, están, porque como decía hoy, yo fui alumna de Aróstegui fue una persona sumamente provocadora, y entonces capaz que la obra de unos y otros alumnos de él no se parece, pero sí se parece en ese golpe al corazón que nos daba en el fondo, de que cada uno fuera sí mismo, digamos, ¿no? Entonces, creo que y la complejidad de que hablaba Álvaro, ¿no? Y la complejidad es muchísima, porque cada uno de estos tiene muchas capas, donde no podemos dilucidarlo de forma binaria, digamos, y eso también hay que reconocerlo. Y poner bueno, que están en juego también nuestras propias trayectorias. Yo, más allá no soy de la élite, obviamente, del arte del mundo, pero soy una persona privilegiada que, como mostré, tuve la posibilidad de exponer en Viena, en China, de ser arquitecta, de tener un currículum que quizás hubiese estado colgado o mostrado, porque soy de esas personas, no soy de estos otros que no tienen voz, que no tienen espacio, que no tienen currículum, ¿no? Entonces, creo que también reconocerse en el justo lugar que uno ocupa,
como tener la posibilidad de hoy estar hablando con ustedes de este tema y no de repente morirme de bronca en un rincón porque nunca podría tener un espacio de diálogo, también hace que maduremos las ideas y los sentimientos de otra manera, ¿no? Y eso me parece importante, reconocerse en el lugar de privilegio que ocupamos en la sociedad y en este campo. Eso también lo quería decir. Valioso, y ahí veo a Katy, y a Katy tuvo un problema. Hola, Katy. Sí, por eso. Con Katy nos hemos acompañado en todo esto, exacto. Entonces también, ¿viste? Es lo mismo. Ahora se escucha. ¿Cómo le van a decir que ella plagió? No. Katy, ¿vos me permitís mostrar la comparación de tu obra? Mostrar. Yo simplemente quería decir una cosa porque no sé cuándo se va a despertar mi bebé. Inés, amor. Sabemos que... Quiero aprovechar, quería comentar que en realidad yo creo que lo que es, me encanta la charla que dieron ustedes dos, las agradezco mucho. Me encanta la sensibilidad que tiene Raquel, fue mi curadora en el subte en el 2013. Y lo que me parece que estaría bueno replantearse es cómo nosotros los artistas trabajamos siempre desde esas individualidades, porque en el campo científico yo no sé si es tan individual las investigaciones. Hay mucha gente trabajando para eso y se tienen que ir conectando. Ponele que hay uno en Japón y uno en Uruguay que pueden llegar a lugares medianamente paralelos y parecidos, pero todos ellos fueron metiendo, digamos, en sus investigaciones ciertas bibliografías, ciertas vivencias, y que me parece que nosotros los artistas, y también otra cosa que me parece importante decir, es que en el campo de los científicos, o sea, hay científicos que son muy reconocidos, pero no todos los científicos ganan un premio Nobel. Exacto. Entonces, o sea, los científicos hacen publicaciones. La diferencia entre un científico, por ejemplo, y un artista es que lamentablemente a los artistas no nos pagan nuestras investigaciones, ¿no? Claro. Que a los científicos les pagan las maestrías, les pagan los doctorados, les pagan por estudiar. Y bueno, las exposiciones para los científicos son los papers, ¿no? Digo, que escriben y bueno, eso. Pero digo, me parecería muy interesante que nosotros como artistas también en algún momento tengamos también replantearnos esas cuestiones, ¿no? De que si bien nuestro punto de vista pasa a través de nuestra sensibilidad, nada nos pertenece y no somos más originales que otros, ¿viste? Me parece que eso es importante también tenerlo claro y ser honesto. Digo, cuando haces una obra podés decir, bueno, yo tengo ciertas referencias, digo, no sé si siempre, pero por lo menos está bueno para que las personas que de pronto no conocen a los artistas que uno conoce, no pienses que vos lo que estás haciendo es una copia, un plagio, ¿viste? Claro, aclaro que... Voy a preguntar algo. Voy a decir algo, Inés. Sí, por favor. ¿Puedo hablar? Claro. Ay, pará que no veo nada. No, lo que yo quería agregar era que para mí es como estaba hablando Katy, como estaba hablando Raquel. Después y como dijo Álvaro, después que tú largás tu obra, vas a ser de todos, entre comillas. Y yo creo que hay una gran diferencia que tenemos que distinguir, es la técnica, para llamarlo de algún modo, los materiales, el modo de encarar la cosa y el concepto que hay atrás de la obra. Que obviamente el de Raquel era riquísimo, con una cantidad de capas. Yo el de España realmente no vimos fotos y no sé bien qué había atrás, pero había los currículums que tú decís. O sea que la capa sería lo difícil que llegas a ganar un premio, toda esa gente que metió esfuerzo para estar en el pabellón de España. A mí me pasó una cosa curiosa también. Yo había presentado en México en el año 11, en la Bienal Textil, había presentado una obra supuestamente textil, que era una fotografía intervenida de mis pulmones, porque el tema era aire, y es un tema que a mí me atañe mucho, porque tengo grandes dificultades respiratorias, y la imprimí en tela, cuando recién se imprimía en tela, que no conseguía que me hacía, en ese tamaño grande que era colgado del techo, y además eran como dos pulmones que se sobreponían, eran dos tiras largas. No me querían, estuvieron dudando de admitirme a ver si eso era textil, porque realmente era foto.
Bueno, al final me admitieron, estuvo colgado en México, en el Museo de Anacahuali, fantástico. Eso fue en el 11. En el 17, una colombiana, acá en Uruguay, en la World Textile Art, en el subte, gana segundo premio con una tela impresa con una imagen, ¿no? Otra imagen, no pulmones. O sea que yo por un lado me dio rabia que en el 11 fui tan cuestionada y en el 17 saca premio. Así que yo creo que es así, es así. Es así, uno largó nuevas ideas y la gente, capaz que la colombiana ni siquiera lo vio en México eso. Se le ocurrió también imprimir, pero ya había pasado agua bajo el puente para aceptar eso como textil. Sí, está bueno. Es así. Bueno, es así, yo creo que a mí me gustaría decir una cosa muy torpe, porque yo no soy artista plástica, pero a mí me gustaría escuchar, las escucho a toda esta gente artista maravillosa. Y yo pienso, hay algo del mundo y de donde estamos circulando, porque es un mundo global, que tiene un aire de época. Y me parece que importa menos de dónde venís, ni cuál es tu área de trabajo. Hay un aire de época. Y me parece como que lo que siento, lo que me hacen sentir es que en este momento, yo no sé si se puede definir esto como un paradigma o como una paradigma de transición, pero ustedes están mostrando. La incertidumbre es de la época, en todas las áreas, ¿verdad? La intemperie estamos todos, más aún en este momento, ¿verdad? Es como que hubiera una especie de paradigma que hace ruptura con el concepto de contención, desborda, se va al espacio. Y entonces cuando todo estalla de esta manera, es como que se necesita encontrar otro orden. Pero me parece que todos estamos en un aire de época y nos pasan estas cosas. Yo me estaba acordando que, no sé si lo dijimos contigo, Inés, de que en Occidente nosotros validamos las obras originales y no las tocamos. Pero también me dijeron que en China el valor no está en no tocar la obra y ser original. El valor está que una obra pasa por otras manos y se convierte en una tarea de todos. Y me parece que hay algo de hoy día que también juega con un entre todos y que va aproximándose a una sociedad que debería de cambiar y que tiene que ver con la convivencia. Me da como esa sensación de que estoy escuchando de distintas maneras y desde distintos ángulos lo mismo, como alguien dijo recién, no me acuerdo quién fue lo que dijo, y las obras serán distintas, pero es la misma estética. Claro. Nada más. Yo creo que sí, lo tocamos también en la sesión pasada, ¿no? Hoy le contaba a Raquel cuando hablamos de Rubens, que ya era un gran pintor y muy reconocido, ¿no? Copiando cuidadosamente a Tiziano. Pero no era porque quisiera vender las copias ni pasar por Tiziano, sino porque quería aprender cómo había hecho el otro, ¿no? Aprender. Entonces, esa forma de aprender, yo creo que estamos ante otro caso, ¿no? Porque visualmente es como una solución demasiado parecida, y es otro caso, ¿no? Digo, una cosa es la apropiación, que también hemos tenido alguna sesión sobre eso, otra cosa es la cita, ¿no? Y otra cosa es ese diálogo para aprender, ¿no? O eso que llaman el aire del tiempo, que me parece es sumamente interesante, ¿no? Digo, yo he sido también en otros campos, hasta en la publicidad, le contaba a Raquel, ¿no? Una época en que aparecieron 3 proyectos que tenían como eje lo mismo, los cuentos de hadas, ¿no? Y uno dice, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Esta gente habló una con otra? No habían hablado, porque en la publicidad se trabaja como, bueno, si uno estuviera en la Guerra Fría, no se habla de lo que se hace, ¿no? Entonces, es interesante, y bueno, quería abrirlo y agradezco muchísimo a Raquel y también a Katy, que
que bueno, quería comentar brevemente que Katy tuvo una acusación de plagio y ella misma me mandó estas imágenes de su propia obra del 2019 y de estas otras artistas que, bueno, con las que ella se siente vinculada. Digo artistas, no sé al Artemisa de quién es, porque es una obra muy antigua y es obviamente un tema, vos que estás ahora con este tema de la maternidad, ¿no? Militante, bueno, para mí, yo cuando la descubrí la amé a esta obra, ¿no? Porque dije, bueno, por fin, una mirada femenina sobre lo que significa amamantar, ¿no? Exacto, no, en un mundo donde en pleno 2021 todavía, digo, la lectura de los pechos, de los senos, es completamente pornográfico, o sea, es asociado directamente a la sexualidad y no como una fuente de alimento, en fin, bueno. Digo, podemos encararlo de muchas maneras, pero digo, hace poco también estaba leyendo una noticia en Francia, donde viví durante 9 años allá, que es una noticia que viene de pasar, de que una mujer le pegó a una mujer porque la vio amamantando un bebé en la calle hace cuestión de días. Cosas que vos decís, bueno, ¿hasta dónde hemos llegado, no? Soportamos las publicidades de lencería, de cualquier cosa que nos venden, vemos una teta. y bueno, y cosas tan básicas como, y tan poco también habladas en el mundo del arte como es la maternidad. Y muchas veces dentro del feminismo también una cosa que también a veces molesta, digamos. Entonces agradezco que hayas compartido esas imágenes y me parece que estaría bueno que sí, que los artistas dejemos un poco nuestros egos también y bueno, y que tengamos un poco de humor y de humanidad para hablarnos, para hacer colaboraciones, para también entender de que todos estamos atravesados por los mismos sentimientos y emociones y que es normal que hablemos de lo mismo y es normal que tengamos mismas emociones. Digo, para mí básicamente es un poco eso. Igual, en el caso de Raquel, como yo creo que estaría bueno que la Bienal sepa de la existencia de la obra de Raquel muchos años antes. Pero bueno, eso no sé. Yo pienso lo mismo. Iba a decir eso, ¿cómo es la misma Bienal? Entiendo que Raquel estuvo en la Bienal, esa exposición, hace unos años. ¿Y en la misma hay una obra similar? No fue la Bienal, fue como decía, en Naciones Unidas, cuando fue una conferencia importante, pero fue en un espacio... Pero digo, es un lugar reconocible por el universo, digamos, tienen que saber que totalmente, eso existió, ¿no? Totalmente, tuvo mucha prensa en Europa, fue bastante importante y sí estoy segura que digamos, y además es un lugar por donde pasa gente de todos los países, como decía, porque están todas las representaciones nacionales en los organismos multilaterales, con lo cual hay una serie de actos en ese lugar, ¿no? Por eso me parecía un poquito más así, pero sí. Yo quiero decir una cosa, que capaz que es totalmente lateral. Hola Raquel, te felicito, preciosa tu foto, tu exposición del 2008. No, porque yo quiero decir, estamos hablando del arte y de los artistas, pero no nos olvidemos que esto que nos mostró Inés es una bienal de arquitectura. Yo creo que como disciplina la arquitectura tiene determinados deberes hacia la creación del espacio y hacia la reflexión del uso del espacio, el territorio, el ambiente y todo lo demás, ¿no? Entonces no estamos hablando de artistas, estamos hablando de gente que se tiene que comprometer, o sea, todos los otros ejemplos que vimos de otros países, había un compromiso directo con el ambiente, con el espacio, con la tecnología, con precisamente con con el movimiento de las poblaciones, ¿no? Que es lo que conforma el espacio, el territorio y el espacio construido. Y el de España,
yo voy a decir, y voy a ser atrevida, esa vil copia, no tiene la reflexión que sí tiene desde lo ambiental el trabajo de Raquel del 2008, ¿tá? Que sí fue hecho en el marco de una actividad artística y no arquitectónica. Claro, Raquel es arquitecta, además. Pero quiero decir, en este trasvase de disciplinas y eso, no tenemos que perder de vista qué poco esfuerzo que hizo España. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Qué poco esfuerzo. Porque hay mucha cosa para pensar y para proyectarse, sobre todo en este mundo pandémico, desde el hacer espacio y el convivir. Qué poca Igual, cosa. Elena, quiero aclarar que yo no mostré el resto. Primero Yo sé, me pero pareció digo, como hablamos mucho el del resto artista, del y yo, pabellón español. Primero porque lo vi, y lo vi todo, digo, hay un video que muestra todas las obras del pabellón, y me pareció que no tenía ningún aporte demasiado importante, por eso no seleccioné nada. Pero esto es como la entrada, ¿no? Es muy importante. sí, está bien, pero yo quería como meter el tema de la reflexión propia de la arquitectura, ¿no? Que después está la Bienal de Venecia, de arte, pero la de arquitectura tiene como un deber mínimo, Bueno, ¿no? yo como... Que uno más o menos, por lo menos en la selección que tú hiciste, Inés, uno ve una reflexión, uno ve un interés, desde lo más mínimo hasta cosas de gran porte. Hay una reflexión sobre la propia disciplina. En esto otro no sentí que hubiera. En de los currículum colgados, que bueno, puede ser una reflexión interna hacia la disciplina y todo. Me parece que además muy feo desde el punto de vista de mal gusto, ¿no? El que quedó seleccionado cuelga los currículum de los que no quedó. No sé. No, a mí me pareció... Perdón, colgaron los de ellos lo vi también. Bueno, sí. Lo vi como una denuncia. Lo interpreté como una denuncia. No me parece... Yo lo planteo para polemizar porque me parece que hay que traer esta otra mirada desde la propia disciplina. Bien. Perdón, Rosario, ¿vos querías hablar? Rosario, estás muteada, querida. Tengo la pantalla con Katy y ahí quedó. Sí, está con Katy. Quería simplemente decir que en el año 97 Alain Touraine escribe este libro, Podremos vivir juntos, que se convierte en un primer antecedente sociológico del análisis de la globalización y de, bueno, esto sobre la aldea global y si podremos vivir juntos. Y la primera sorpresa, como soy tan analfabeta en el mundo del arte, es encontrarme con estos títulos de las bienales, de la de San Pablo, la de acá. Y la otra cosa que sentí mientras pasaba todo este maravilloso diálogo es que me quedó una impronta de mesa, de reunión, de diálogo, como una cosa muy fuerte en esta Bienal de Venecia, ¿no? Y cómo en ese diálogo tendría que llegar esto de la inspiración, ¿no? de las líneas que desde distintas partes del mundo, distintos creadores lanzan propuestas que, como ustedes dicen, bueno, puede ser plagio o no. Yo es la primera vez que tomo contacto con esto, pero siento como el deseo de que Raquel pueda llegar a esta Bienal y que dentro de España esté el papel grande ahí colgado que diga que hay esta otra referencia y que dentro de esas mesas esté este tema de la historia y de qué sentido tiene la creación si no es también desde la inspiración del camino de otros. Eso es todo. Muchas gracias. Buenísimo. Muchas gracias, Rosario, me parece súper lindo lo que decís y gracias, Elena. Hay millones, hoy de mañana con Inés le decía, millones de cosas me gustaría aportar también de las otras cosas de la Bienal. Claro que también sí me gustaría como solamente mencionar el hecho de trasvasar las disciplinas, que eso está siempre, ¿no? Y que en mi caso trato de promoverlo, y de hecho, no sé si Katy se tuvo que ir, pero le pedí hace poco que me prestara uno de sus dibujos para un trabajo que estoy haciendo sobre género y cambio climático en Costa Rica, por ejemplo, y me gusta mostrar la obra de los artistas que expresan cosas vinculadas a las temáticas,
pero además porque cada uno de nosotros es muchas cosas en general. Y no es que deja de un lado y ahora en este rato soy esto, sino que ese compromiso, y lo que decía Inés al inicio, la arquitectura finalmente es utopía en cierta manera, porque tiene que ver con y es optimismo, porque es la ilusión esta de poder hacer un poquito desde ese campo para generar los espacios que hagan de este mundo algo un poco distinto, y todo eso está presente siempre, por lo cual también permea los otros campos, ¿no? Eso, así que... Exacto. Divino. Bueno, si les parece, vamos cerrando. Yo súper agradecida, y bueno, me encantó este intercambio, y creo que da como para que todos sigamos pensando más. Terrible tema. Terrible tema. Así que bueno, quedó abierto y resonando. Y bueno, y a los que puedan, incluso a las compañeras, colegas, los espero el domingo que vamos a tener esta sesión de compartir recursos creativos, afectivos, lo que venga. Arte que estemos haciendo, recetas que estemos cocinando, libros que hayamos leído. Es como una especie de shock vitamínico para el invierno que se viene. Y nos debíamos además ver la obra de varias de las artistas del grupo, que nos habíamos prometido eso cuando hicimos nuestro primer encuentro de marzo sobre el arte de las mujeres. Así que bueno, queda abierto y espero que puedan unirse el domingo. Pueden invitar a quien quieran, además es libre, no tiene costo, es una reunión. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Inés. Un placer. Muchas gracias.